Muy buenas tardes. Vamos a hablar sobre el taller de estadística de la unidad 2. Colocaron unas actividades para escoger tablas de frecuencia. En el primer punto tenemos que es una tabla de frecuencia discreta porque nos está dando a tomar valores concretos. Sí, son valores de enteros porque son las edades de los niños. ¿Qué dice este punto? En una empresa, la sección de recursos humanos desea entregar un regalo a los hijos de los trabajadores menores de 10 años. Para eso le solicita a cada uno que llene un cuestionario en el que una de las preguntas corresponda a esta. Con los datos siguientes presente una tabla de frecuencia adecuada. Como les comentaba, es una tabla de frecuencia con valores discretos. Para esto, ¿qué debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es ordenar las edades de los hijos de menor a mayor. Ya con estos valores empezamos a hacer nuestra tabla de frecuencia. ¿Qué sería la distribución de cada una de las frecuencias? Es un cuadro donde organizamos los datos en categorías que describen una característica. Luego de organizarlos por edades de 1 a 10 años, empezamos pues a tomar la primer columna que sería los diferentes valores que toma la variable. En la segunda columna serían las frecuencias absolutas, la frecuencia, la cantidad de veces que se repite un valor. En la tercera columna pues ya tenemos lo que son las frecuencias absolutas acumuladas, es la suma de la frecuencia de cada valor y el anterior. Para eso también tenemos que hacer una columna de frecuencia relativa que divide la frecuencia absoluta de cada caso entre los números de datos, y también tenemos la columna de frecuencias relativas acumuladas. Para estos dos últimos casos también se muestran los valores por forma conceptual. Entonces, para el primer punto se deja claro que es una tabla de frecuencias con variable discreta. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Carolina Bolívar Bernal y hoy vamos a hacer la socialización de la actividad 3 propuesta en la plataforma, que es un refuerzo de lo que hemos visto en clase con nuestro tutor Cristian Camilo, que es lo que tiene que ver con la variable continua y la variable discreta. Viéndose que la variable discreta es cuando no se puede tomar ningún valor entre dos consecutivos. Esto quiere decir que los valores son enteros. Ejemplo, los, la cantidad de hijos que tiene una familia, la cantidad de animales que tiene una granja, la cantidad de personal que tiene una fábrica, que sean números enteros. En cuanto a la variable continua, dice que se puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo, quiere decir que pueden ir con números decimales. En este caso, pues esto aplicaría para nuestro segundo punto, que son las medidas de unos tornillos sacados al azar de un día de producción de una fábrica X. Bueno, para eso lo primero que se debe hacer es los cálculos para hallar el valor mínimo de la cantidad dada y el valor máximo para poder hallar el rango. De esta manera se pueden hallar los números de intervalos y la amplitud que se requieren estos datos para hacer la tabla de frecuencia. Entonces, en los intervalos se requiere hallar el tamaño de la muestra para poder hallar el número de intervalos que se requiere. Y la amplitud, pues, es el rango sobre el número de intervalos. De esta manera pudimos hallar nuestra tabla de frecuencia y deducir que nuestro mayor valor, que es el 33%, está en las medidas dentro del 10,2 y el 10,5. Y el valor que le sigue es el 27%, que es el valor entre el 11,7 y el 11,9. Para un porcentaje acumulado, podemos decir que el 73% fue entre el 2,2 y el 11,7, la medición de dichos tornillos. Bueno,
Ha sido un placer para mí. Creo que la actividad de refuerzo ha sido muy importante para aclarar algunas dudas y para poder, eh, digamos que, manejar con un poco más de confiabilidad pues las tablas de frecuencia. Muchas gracias.